9 de la mañana con 33 minutos en Chile, 9 de la mañana con 33 minutos en Nueva York, donde se encuentra actualmente una delegación importante de autoridades de gobierno, representantes del sector privado, la academia también, muchas veces inversionistas, por supuesto, que se están dando cita en una nueva edición del Chile Day. Y para hablar de este gran evento, se está conectando justamente desde Nueva York Guillermo Tagle, director de Invest, presidente del Depósito Central de Valores, director de empresa. Guillermo, un gusto, como siempre, estar contigo aquí en Mercado Central. Muy buenos días, Gabriela. Un gusto también de poder compartir lo que estamos haciendo aquí en Nueva York con Chile Day. ¿Desde dónde estamos hablando exactamente, Guillermo? Porque veo una sala y puedo adivinar que es en uno de los hoteles donde se está desarrollando el evento. En este hotel se está desarrollando en este minuto. Partimos hace aproximadamente media hora con la apertura, con el panel de pensiones, de reforma de pensiones, que es la primera actividad de la jornada. Teniendo en cuenta que las autoridades principales, especialmente el ministro Quirós, estimamos que debiera estar aterrizando a las 9:30 de la mañana, así que su presentación va a ser un poco más tarde, Sí. esperando que todo funcione bien. Sí, efectivamente. De hecho, se está considerado para la 1:30 la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que abandonó por un par de horas, en realidad, el debate por la ley de reconstrucción para participar en este evento. En el que decía, está comenzando con el panel sobre pensiones, en el que también está participando León Fernández de Castro, que es el presidente de la Asociación de AFP, en su primera intervención ante los inversionistas desde que asumió el cargo, ¿no? Entiendo que sí, Sí, entiendo que su primera, ahora es una persona de una larga trayectoria en el sí, sistema, así es que desde otros lugares debe haber presentado varias veces. sí, efectivamente. Ahora, Guillermo, ¿qué recibimiento tuvo Chile en Nueva York? ¿Cuál es el ánimo de los inversionistas? ¿Están mirando con interés la agenda económica de José Antonio Kast? Mira, estábamos recordando en la apertura que estamos haciendo esta actividad desde el año 2008. Llevamos 2008 15 ya. años Mm. haciendo Chile Day en Nueva York. Creo que no me he saltado ninguno, porque he participado en la organización Sí. desde el inicio. Y en realidad cuando uno viene a este evento mira el país en una perspectiva diferente a la que uno la mira en la coyuntura cuando está en Chile. Y esa perspectiva diferente se transmite a través de lo que significa la continuidad de tantos años, autoridades de distintos signos, viniendo junto con el sector privado a presentar el proyecto país que estamos desarrollando hacia adelante. Y por lo tanto la conversación aquí va más allá de la coyuntura específica del detalle de si se pone un artículo u otro artículo en alguna regulación que se esté discutiendo en este momento. Mm. Para los inversionistas en Estados Unidos, para los bancos que financian Chile, para los que compran bonos de la República también en este mercado, la consistencia de un país que tiene buenas políticas públicas, que trabaja en equipo del sector privado con el sector público, que vienen consistentemente a comentar al mercado principal financiero del mundo las discusiones que estamos teniendo, los cambios que se quieren hacer, genera una sensación de institucionalidad Mm. bien estructurada y confianza en el país. Sí. Y los detalles que discutimos los chilenos, la verdad es que están como a un nivel que es muy micro para la preocupación que tiene un inversionista institucional americano o del mundo desarrollado que está evaluando en qué países del mundo emergente invertir. Sí, a propósito de eso de la institucionalidad, usted el año pasado desde Nueva York justamente dijo que eso estaba permitiendo acceder a mejores tasas de financiamiento incluso. ¿Continúa eso o el debate por las arcas fiscales, la posición fiscal de nuestro país ha estado erosionando esa imagen? Eso es justamente el tipo de cosas que yo creo que no son materiales en el ámbito de inversionistas globales que están buscando dónde invertir. Mm. Efectivamente, lo hemos escuchado de bancos que son los inversionistas que compran bonos del Estado chileno, bonos de la tesorería, bonos del Banco Central, que para ellos es muy relevante invertir en países que tienen políticas de información, de transparencia y de reportabilidad consistentes en el tiempo. Y por lo tanto, yo creo que esa percepción no cambia para nada
con la discusión que pueda haber si es que un proyecto de ley va a afectar un poquitito más o un poquitito menos la proyección de equilibrio fiscal que vamos a tener en los próximos años. Sí. Es más relevante que haya una discusión constructiva sobre buscar formas de que el país crezca, se desarrolle y vuelva a ser un país líder en América Latina. Sí, a propósito de eso, la ley miscelánea, el proyecto de reconstrucción nacional que se está discutiendo actualmente incluye varias medidas específicas para el mercado de capitales. Se elimina el impuesto a las ganancias bursátiles, hay una ventana de repatriación con un incentivo también para invertir en acciones, en fondos chilenos. ¿Cuál es el elemento que podría causar el mayor interés o preocupación por el lado positivo o negativo para los inversionistas extranjeros? Yo creo que el principal es que el tema del desarrollo del mercado de capitales esté en el proyecto. Porque el mercado de capitales evidentemente es una pieza fundamental para producir desarrollo para el país. Muchas de las cosas que tenemos hoy día en Chile y que nos benefician, como por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de de las plantas de tratamiento de aguas servidas. Mm, Chile trata sus aguas en más o menos un 90% o casi el 100%. En realidad, de las ciudades tienen plantas de tratamiento de agua servida que han sido financiadas por empresas que levantaron capital en el mercado de capitales local, emitiendo bonos, algunas acciones. Y ese mercado de capitales que nos generó un salto al desarrollo muy relevante en materia de infraestructura había estado un poco dejado de lado en los últimos años. Efectivamente, cuando se impuso el impuesto a las ganancias de capital, no hubo el efecto de recaudación que se estimó, muchos lo dijimos y lo anticipamos, y además cayeron fuertemente los volúmenes transados en el mercado bursátil, y eso indirectamente es una más de las razones mm, por las cuales no hay aperturas a bolsa, a pesar de que mm. eso ha sido un fenómeno bastante generalizado. Veía que ayer hubo una gran apertura a bolsa en Brasil y era la primera vez en varios años que había una apertura de ese tamaño en Brasil. Pero el mercado de capitales es fundamental para el desarrollo y que en este proyecto haya medidas como las que se están contemplando que podrían generar un impacto, obviamente es para fortalecer una pieza de engranaje que es clave para que el objetivo de crecimiento y progreso que se está buscando se pueda alcanzar. Y son esos los tipos de conversaciones que se están dando, que se espera que se den en el Chile Day porque está recién partiendo en realidad. Sí, estamos Sí. empezando hoy día, lunes y martes seguimos en Toronto, y efectivamente tenemos paneles de infraestructura, de minería, de la implementación del sistema de reforma del sistema de pensiones, y son todos temas que afectan y que necesitan un mercado de capitales fuerte para poder desarrollarse. Mm, Eh, Como decía recién, la infraestructura que tenemos en Chile, que para cualquier ciudadano que le ha tocado visitar capitales de Latinoamérica, mm, donde no hay autopistas, donde no hay plantas de tratamiento de agua servida, donde no hay crédito hipotecario a largo plazo, de ninguna medida. O sea, no es que sea más barato, más caro. mm, Aquí en Chile de repente tenemos temas de si es un poco más alta la tasa, más baja la tasa, si los seguros de gravamen son más caros o menos caros. Pero en nuestra región claramente vamos pasos adelante en muchas materias de inversión que se han quedado un poco atrás en cuanto al dinamismo con que se desarrollaron en alguna época y que hoy día se ve con buenos ojos que ese dinamismo pueda volver a ocurrir y podamos volver a tener grandes proyectos de infraestructura. Hay un pipeline importante y financiado mayoritariamente por el mercado de capitales chileno. sí. Ahora, hay un panel que me llama mucho la atención que va a estar ocurriendo mañana que tiene que ver con la perspectiva desde el ámbito legislativo. Los senadores Javier Macaya y Paulina Bodanovich, junto con Jorge Alessandri, van a estar hablando sobre el futuro de Chile, pero con esa perspectiva política. El componente político está siendo más relevante también para los inversionistas porque antiguamente se mantenía más en el ámbito técnico la conversación. Sí. Mira, hace como unos 4 o 5 años atrás incorporamos por primera vez el ámbito político. Siempre habíamos invitado a miembros de la Comisión de Hacienda, Sí. del Senado, de la Cámara, a asistir para que vieran un poco lo que estaba pasando y se informaran de materias que les podían ser relevantes pues, en sus discusiones parlamentarias. Y hace algunos años probamos este formato de sentar en un panel a líderes políticos de coaliciones opuestas a conversar sobre cómo están viendo el futuro desarrollo de Chile. Y lo más eh, bien percibido
o lo mejor percibido de esta actividad es justamente que tú sientas a parlamentarios de trayectoria que tienen posturas políticas contrarias, que cuando están en la discusión de una comisión en Chile probablemente tienen visiones opuestas sobre un determinado proyecto y que nuevamente aquí se sientan, dialogan, conversan, intercambian ideas y el público se da cuenta de que Chile tiene una institucionalidad ordenada, civilizada, bien organizada, donde los líderes del mundo político también se pueden sentar a conversar y definir planes de desarrollo futuro, buscando sus puntos de encuentro. Y ese es el gran valor que tiene el hacer este tipo de paneles donde traemos a líderes de coaliciones opuestas a conversar y a mostrar qué está pensando cada uno para el futuro de Chile. Sí. A propósito de eso, en Canadá el Chile Day siempre se ha concentrado más en temas de infraestructura, lo mencionabas recién, por el rol también importante que tienen algunos fondos canadienses en nuestro país. Los fondos de pensiones canadienses son aportantes muy importantes para nosotros. Y en algunas ediciones pasadas, entonces participaba siempre el ministro de Obras Públicas. En este caso no veo que esté participando, pero sí la ministra de Medio Ambiente. ¿Cómo se puede interpretar ese cambio de roles? Bueno, viene el subsecretario de Obras Públicas, Sí. ahí va a participar, y la ministra del Medio Ambiente. Y efectivamente, muchos chilenos no tenemos, y yo personalmente no lo tenía registrado hace algunos años atrás, cuando empezamos a hacer esto en Canadá, que Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile, y porque tiene inversiones muy relevantes en infraestructura, en autopistas, en minería, en banca, en De inversión transmisión eléctrica. directa. Directa, efectivamente. Son los dueños de Sí, la línea de transmisión de sí, Transelec, por ejemplo, claro, de Costanera Norte, proyectos mineros de gran relevancia, la sí, compañía minera Teck, la es verdad. compañía minera Lundin. O sea, si uno empieza a repasar, se da cuenta, bueno, el mismo Scotiabank, que es el auspiciador principal, Sí, del Chile Day. está entre los principales bancos de la plaza, y por lo tanto, Canadá como país es un inversionista muy relevante de Chile, Mm. y efectivamente todo el desarrollo de infraestructura, el impacto en medio ambiente es un factor crítico. Por lo tanto, el tener la posibilidad y haber tenido el interés de venir, tanto el subsecretario Nicolás Balmaceda, que va a estar participando también aquí en el panel, y la ministra de Medio Ambiente, son combinaciones de miradas que tienen que trabajar juntas. Todo el fenómeno de permisología que hemos tenido en Chile, que evidentemente que ha retrasado la ejecución de muchos grandes proyectos de inversión, el ángulo de cómo impactan en el medio ambiente ha sido vital y ha Mm. sido una de las variables críticas por la cual a lo mejor hay ciertos proyectos que han tomado mucho más tiempo en partir que lo que podría haber sido. Y por eso el que esta vez es una novedad. Mm. Evidentemente no habíamos tenido antes a una autoridad del Ministerio de Medio Ambiente en Chile Day, y es muy interesante que tengamos el ángulo va a estar también el subsecretario de Minería, el de Infraestructura y Obras Públicas y la ministra de Medio Ambiente, y por lo tanto la combinación de esas miradas, trabajando en equipo, con un fin común, que es Mm. hacer que el país progrese, es parte de la novedad que se va a presentar en este Chile Day. A veces la discusión en materia de medio ambiente se da en como si estuviésemos ante dos alternativas, mayor crecimiento o mayor cuidado por el medio ambiente. La presencia de la ministra de Medio Ambiente en el Chile Day tiene que ver con una mirada de que el ángulo tal vez se está corriendo un poquito más hacia una preocupación por el crecimiento. La verdad es que el balance natural que uno puede hacer de estos últimos años es que la discusión que hemos tenido de cuáles son los límites, qué es lo que se debe cuidar y no cuidar en materia de medio ambiente, ha sido fundamental para ver a qué velocidad se ha podido desarrollar muchos proyectos de inversión en minería, en infraestructura. Hay que recordar el caso famoso de una empresa minera de tierras raras, que es una cosa que es muy Mm. demandada en el mundo y que fue detenido por una especie que podía verse afectada en la zona. Entonces, efectivamente,
el desarrollo de infraestructura, de inversión para el progreso, va de la mano de las políticas de cuidado del medio ambiente que se pongan. En extremos, Mm, tú no quieres afectar absolutamente ni una rama de un árbol de medio ambiente y por lo tanto no haces nada en ningún tipo de desarrollo, de infraestructura, ni que... ¿Te fijas? Entonces, tenemos todo un tema hoy día con el desarrollo de infraestructura para la desalinización de las aguas del mar, mm, que hay que hacerlo, pero tampoco se puede hacer infinito porque generan un gran beneficio, generan agua, mm, pero también generan impacto en los ecosistemas de donde se instalan esas plantas. mm. Entonces, es una cosa que tiene que ir de la mano. Y si cada uno trabaja por su lado y se pone en posturas extremas respecto de la materia que cada uno tiene que procurar, entonces el mundo de la infraestructura, de la minería, va con todo adelante, como a lo mejor ocurría en el pasado, donde los proyectos mineros, por ejemplo, se hacían una gran excavación, dejaban un hoyo y ahí quedaba. Mm. Hoy día tenemos regulaciones, hay que restituir los lugares donde se desarrolla la minería. En Chile tenemos también minería que se está desarrollando mayoritariamente con aguas recicladas. Sí. Antiguamente se hacía con aguas de capas, de napas subterráneas que eran de usos alternativos para otras cosas. Entonces, el desarrollo de la infraestructura, de la minería y todo lo que tiene que ver con el aparato productivo de un país necesariamente tiene que ir de la mano con un cuidado del medio ambiente que se vayan armonizando y compatibilizando. Y si te pones radical en cualquiera de las posturas, entonces o el país se va por el desbarranco de la contaminación y de la destrucción del medio ambiente, o se paraliza y no se hace absolutamente nada más y no tocamos ni una rama de un árbol que pueda verse afectada por una central Mm. de energía, por ejemplo. A pro- Entonces, Sí, a propósito de esa discusión política, usted decía que una señal positiva para los inversionistas extranjeros es ver cómo funciona la institucionalidad chilena, de tener invitados a senadores del oficialismo y de la oposición dialogando junto con las autoridades de gobierno, con inversionistas extranjeros. Ahora, todo eso se da también en momentos en que se está presentando la ley de reconstrucción nacional y el ministro de Hacienda dijo que parte de la agenda económica, si no se aprobaba en el Congreso, se iba a poder realizar también vía decreto. ¿Eso afecta la imagen de institucionalidad que tiene nuestro país? yo creo que partiendo de la base que hacer cosas por decreto se pueden hacer en aquellos ámbitos en que está permitido hacerlo. Mm, No estamos hablando, en Chile ya no hay espacio, tuvimos tiempos pasados en que se hacían cosas por decreto cuando no había Congreso, digamos, y no había democracia. Entonces, yo creo que lo relevante es que se respete la institucionalidad y en la medida que estamos suponiendo de que si hay algunas cosas que se pueden hacer vía decreto, por ejemplo, algunas de las formas que a lo mejor hoy día se están discutiendo en la ley que tienen que ver con dar beneficios sociales a la gente más vulnerable frente a ciertas necesidades, mm. probablemente son cosas que a lo mejor no necesitan una ley. Usando el presupuesto público, usando la infraestructura, puedes llegar con cierto tipo de bonos de ayuda, con cierto tipo de subsidios a ciertos sectores. Entonces, yo creo que efectivamente no todo lo que está en discusión en el proyecto de ley requiere exclusivamente que esté resuelto en el proyecto de ley. Mm. Es más armónico y es más consistente si lo metes dentro de un proyecto que engloba todas estas cosas, pero probablemente si no se aprobara, que Mm. ojalá no sea el caso y se apruebe el proyecto con las concesiones que haya que hacer para llegar a un acuerdo razonable, pero si no se aprobara, yo no creo que el gobierno va a quedar paralizado y no va a poder hacer absolutamente nada de lo que está pensando hacer. Claro, ahora el tema de fondo, cómo se presenta esta estrategia de, bueno, si esto no resulta vía Congreso, lo hago vía decreto, aunque sabemos que los espacios ahí son acotados. ¿Afecta eso la institucionalidad? Mira, yo creo que el que haya esta discusión política abierta es un beneficio para la institucionalidad. O sea, el que este tema pueda estar siendo conversado en el Congreso, que está la discusión de cuántos parlamentarios y cuántos senadores van a apoyar una cosa o van a apoyar otra, es una prueba, es un desafío. Probablemente lo que no habría sido a lo mejor un apoyo fuerte y por eso las democracias son relevantes y que haya ciertos balances de poder, Mm, porque podríamos haber tenido un Congreso que fuera de mayoría total
respecto del gobierno que está de turno, Mm. y que por lo tanto sería la diferencia entre decreto o ley sería marginal, porque suponte tú que tuvieses el 60% de los parlamentarios fueran de la misma coalición de gobierno, escribe un decreto, lo Sí. manda, se discute, y se vota y se aprueba. Hoy día el hecho de que tengamos esta discusión abierta y en forma civilizada, y yo creo que es parte de lo que nosotros estamos en América Latina, somos un país más dentro de este contexto. Tenemos que distinguirnos porque hacemos las cosas bien. Y si uno mira lo que pasa en el resto de América Latina, esta discusión que estamos teniendo en Chile probablemente es la más civilizada de las que puedes ver cuando analizas las discusiones que se producen en los congresos y en los parlamentos de nuestros países vecinos. Mm. Guillermo Tagle, director de Invest, director de Empresas, presidente también del Depósito Central de Valores. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en Mercado Central y mucho éxito en esta nueva edición del Chile Day. Muchas gracias a ustedes y gracias por promover esta instancia. Que estén muy bien. Hasta luego.